Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en febrero de 1993 fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la revista norteamericana Mundo Cristiano, alcanzando solo en Seúl más de 100,000 miembros. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración y ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, tenemos entre nosotros en este servicio al hermano Wo-Yang, anciano de la iglesia y editor del periódico evangélico americano. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 6,000 iglesias en Corea y alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Perú, Honduras, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Estonia, Bélgica, Holanda, China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, Israel y las naciones africanas de Kenia, Uganda, Congo, Burundi, Ruanda, Tanzania, Nigeria, África del Sur, Botswana, Costa de Marfil y otros países y los santuarios locales, y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. Hay muchas personas que creen en el Señor y que han recibido la salvación, pero la fe de cada uno es diferente de acuerdo a cada persona. Algunos tienen una pequeña medida de fe, solo la suficiente como para ser salvos, mientras que otros tienen una gran medida de fe que les permite experimentar el obrar de Dios en todo lo que hacen y glorificarlo grandemente. De acuerdo a la medida de fe de cada uno, el límite en el que podrá experimentar las obras de Dios en su vida será diferente. Dios quiere que sus hijos crezcan para que tengan una fe cada día más grande. Cuando nace un bebé, no se queda todo el tiempo como un bebé, sino que debe crecer hasta convertirse en un joven y luego en un adulto.
De la misma manera, espiritualmente también su fe tiene que crecer. Esto significa que los creyentes tienen que desechar todo pecado y maldad y asemejarse a la imagen del Dios Santo. Tienen que alcanzar la santificación de su corazón para llegar al Espíritu y convertirse en hombres de espíritu perfecto que reflejen completamente la imagen de Dios. Esta es la prédica número 25 de la medida de fe, y hoy les continuaré compartiendo acerca del quinto nivel de fe. Espero que conserven este mensaje en su mente y lo graben en su corazón, de manera que lleguen a tener esa gran fe que agrada a Dios. Oro en el nombre del Señor que, haciendo esto, puedan caminar todo el tiempo con Dios. Queridos hermanos, les dije que el quinto nivel de fe es la fe para agradar a Dios. En este nivel de fe, su corazón reflejará de tal manera el corazón de Dios Padre que podrá entender su voluntad y ver a través de su corazón y así obedecer completamente su voluntad para poder agradar al Padre. No obstante, aun cuando el hombre entienda la santidad y la bondad de Dios en su mente, en realidad no podrá obedecer completamente la voluntad de Dios. Su corazón tiene que cambiar a un corazón de espíritu para volverse uno con Dios y el Señor. Usted podrá comprender el corazón de Dios y del Señor en la medida en que se asemeje a Dios. Solamente entonces podrá entender lo que realmente Dios quiere y obedecerlo para agradarle. Ahora bien, si llega al quinto nivel de fe, debe haber alcanzado un corazón de espíritu que refleje el corazón de Dios. Así que, ¿significa esto que ya no tiene que pasar más por el proceso de cultivo del ser humano? Por supuesto que no. Así como Dios, quien es espíritu, es infinito, el reino espiritual no tiene fin y no hay ningún límite al entrar en el espíritu. En este mundo, cuando un racimo de uvas llega a madurarse muy bien, ese es el final del proceso. Sin embargo, los frutos espirituales pueden crecer infinitamente y pueden madurarse más y más para obtener una mayor solidez. Por ejemplo, si termina inicial, primaria y secundaria en el colegio y luego entra a la universidad, ¿podrá decir que no tiene nada más que aprender? Igualmente, aun si concluye su maestría y su doctorado, no puede decir que ha terminado de estudiar. Aunque estudie solo una materia en particular toda su vida, su instrucción nunca terminará. Esto es mucho más evidente en el mundo espiritual. Aun cuando alcance el quinto nivel de fe, luego de pasar por diversas pruebas, esto es solo el inicio para entrar al reino espiritual que es infinito. Desde el primer nivel hasta el cuarto, podemos medir el nivel de fe señalando que se ha alcanzado el 50% en el segundo nivel o el 80% en el tercer nivel de fe. Sin embargo, una vez que llega al quinto nivel de fe, no podrá indicar el porcentaje que ha logrado en ese quinto nivel de fe. Así como Dios, que es espíritu, no tiene fin ni límite, en la medida en que llegue a niveles del espíritu más y más profundos, habrá un nivel aún más profundo revelándose continuamente. No obstante, tan solo para facilitar la explicación, podemos decir que aquellos que tenían la mayor medida de fe entre los patriarcas citados en la Biblia, todos ellos alcanzaron el nivel más alto en el quinto nivel de fe. Nos referimos a personas tales como Elías, Moisés y Abraham, quienes reflejaron completamente a Dios y le agradaron y tuvieron una íntima y clara comunión con Él. Incluso después que llegue al quinto nivel de fe, hasta que alcance el nivel más alto, Dios mismo le guiará y le llenará con el conocimiento del Espíritu. Este conocimiento del Espíritu es un secreto que el hombre de este mundo no puede comprender ni apreciar aunque lo escuche. Se trata de cosas profundas de Dios Padre, las cuales empezaremos a aprender cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén. Cuando entre al quinto nivel de fe, si bien su cuerpo está en este mundo físico, usted vivirá en el Espíritu, en el reino espiritual. De allí que,
podrá empezar a instruirse y a entender incluso las cosas espirituales que empezaremos a asimilar y a comprender después que entremos al reino de los cielos. En la medida en que obtengamos este conocimiento secreto del Espíritu, entenderemos a Dios más claramente y cambiaremos nuestro corazón en un corazón santo que refleje el corazón del Padre. Y así podremos llegar al nivel más alto del quinto nivel de fe. Amigos, si llegan al nivel más alto del quinto nivel de fe, toda su naturaleza y características personales se volverán aspectos positivos. Les dije que cuando se encuentran en el cuarto nivel de fe, tienen algo parecido a huellas o rezagos carnales que permanecen en ustedes. Ahora bien, esto no se puede considerar como maldad, sino que, de acuerdo a lo que han heredado de sus padres y lo que han recibido durante su crecimiento, han adquirido ciertos defectos. No obstante, si alcanzan el nivel más alto del quinto nivel de fe, incluso estos rasgos carnales desaparecerán y serán llenos solo de la verdad. Sin embargo, esto no significa que sus rasgos de carácter y personalidad se volverán similares el uno al otro. Usted seguirá teniendo los atributos únicos de usted mismo, pero incluso los rastros carnales que solían ser sus puntos débiles serán ahora sus puntos buenos. Por ejemplo, aunque haya nacido con un carácter débil, si llega a un nivel más profundo del quinto nivel de fe, su corazón será lleno de fortaleza y valentía, no teniendo ya más ese temperamento débil. Y el carácter que en un inicio fue débil se convertirá en un carácter tierno y amoroso. Esto llegará a ser en verdad un aspecto bueno en usted. Podrá ver que incluso su constitución física llegará a cambiar. Cuando vinieron por primera vez a esta iglesia, muchos de ustedes se encontraban débiles, estaban enfermos y muchos fueron desahuciados por los hospitales. Sin embargo, como se oró por usted y su fe creció en esta iglesia, llegó a experimentar también una mejor salud. Si su fe crece lo suficiente para llegar a ser siervos en la iglesia, tendrán salud espiritual y física, de manera que tanto usted como los miembros de su familia no tendrán que ir a hospitales ni tomar medicamentos. Incluso aquellos que son altivos, que tienen una franqueza hiriente y un carácter muy fuerte, su corazón será lleno de una mansedumbre y de una ternura y suavidad semejantes a la del algodón. Algunas personas tienen una personalidad introvertida, en tanto que otros tienen un carácter más extrovertido y sociable. La pregunta es entonces, ¿cuál de los dos es el mejor? Cada uno tiene puntos buenos y malos. Aquellos con personalidad introvertida no muestran su corazón, de manera que están bajo una mayor presión y estrés. Tienden a ser tímidos. Algunas veces no pueden expresar lo que quieren decir. Por ejemplo, incluso en el colegio, cuando quieren hacer una pregunta al profesor, no pueden formularla. Del mismo modo, los de carácter extrovertido son muy inteligentes, pero también son muy escandalosos. No pueden controlarse a sí mismos. Tan solo dicen cualquier cosa que quieren decir. Entonces, ¿cuál de estas dos personalidades es la buena o es la mejor? ¿La introvertida o la extrovertida? ¿No sería tal vez mejor que su corazón estuviera en medio de estos dos extremos? Cuando acepta a Jesús y después que su fe crece, aun cuando haya tenido una personalidad muy introvertida, usted podrá ahora incluso distribuir boletines informativos de la iglesia animando a la gente a que acepte a Jesús y vayan al cielo. Podrá además predicar valientemente en la medida en que su carácter vaya cambiando y se haga cada vez más extrovertido. Entonces, la personalidad que al principio fue altiva se transformará por la verdad en un carácter transparente y limpio que emanará un aroma puro. ¿Se pueden imaginar lo bella que será la Nueva Jerusalén cuando vayan allí? Es un lugar donde vivirán aquellos cuyas palabras y hechos han sido apacibles, tiernos, generosos y bellos.
Por lo tanto, cada casa en la Nueva Jerusalén emanará una fragancia particular de acuerdo al corazón del propietario. Aunque no haya ninguna placa en la puerta, solo con mirar y sentir la luz espiritual y la fragancia que sale de esa casa, sabremos a quién pertenece. Y como no hay muchos que logren entrar a la Nueva Jerusalén, podremos saber quién es el dueño de la morada tan solo percibiendo el aroma. Incluso en este mundo, si a usted le agrada un actor de cine o un cantante en particular, tan solo con escuchar su voz podrá saber si es él quien está cantando, aun cuando no vea su rostro. En su familia, como siempre están juntos, pueden reconocer a su mamá o a su papá solo con el olor. De la misma manera en que la personalidad y el carácter de cada uno son diferentes y exactamente como el aroma que produce nuestro corazón al atravesar por pruebas es diferente, cada casa emanará diferentes y hermosos aromas que provienen del corazón del propietario. Amados hermanos, aquellos que se asemejen a Dios Padre y al Señor no solamente entenderán el conocimiento espiritual que va más allá del pensamiento del ser humano, sino también experimentarán cosas espirituales asombrosas que van más allá del límite del hombre. En la Biblia encontramos muchos de estos hechos y obras. Ciertos personajes cambiaron la sucesión del clima produciendo lluvia y granizo. Además, detuvieron el movimiento del sol y de la luna. Algunos revivieron muertos y sanaron enfermedades y dolencias. Cosas que son completamente imposibles de hacer para el hombre, pueden ser hechas y manifestadas en la medida en que reflejemos a Dios y recibamos su poder. Una de las cosas más sorprendentes que puede experimentar el hombre es ser llevado al cielo sin conocer la muerte. Si leemos detenidamente la Biblia, podremos ver hechos como el mencionado anteriormente. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Cómo fue traspuesto sin ver muerte? Esto es por fe. Continúa el pasaje. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios reconoció que Enoc era de su agrado. Caminó con él por 300 años. Después de eso, Dios se lo llevó cuando aún era joven. De acuerdo a la edad actual, era joven. Enoc tenía 365 años. En esa época la gente vivía por 800 o 900 años. Como Dios quería tenerlo cerca, se lo llevó antes de tiempo. No fue debido a alguna enfermedad o algo similar. Dios se lo llevó vivo porque Enoc agradaba a Dios. Así que, si usted está agradando a Dios, ¿qué es lo que no puede hacer? Solo podemos agradar a Dios con fe. En la mañana me reuní con el grupo de empresarios de la iglesia y también con algunos de los ancianos. Uno de los ancianos del grupo de empresarios estaba usando anteojos. Nunca le había visto anteriormente usar lentes, así que le pregunté desde cuándo los usaba. Y me dijo, recientemente los estoy usando. Y le pregunté por qué y me respondió, para ver mejor. Por supuesto, usted usa anteojos para ver mejor. Le pregunté cuál era la medida de su vista y me respondió que era normal. Era de 1.2 y sin embargo no podía ver bien. Al principio no lo entendí y le pregunté por qué no podía ver bien si su vista era normal. Él me dijo que tenía hipermetropía senil. No tenía ni 60 años de edad y no podía ver bien debido a su avanzada edad. Esto me impresionó. En la iglesia tenemos muchos hermanos que tienen 70, 80 e incluso 90 años y ven bien. Mi medida de vista es de 1.5 y 2.0 y yo soy más de 10 años mayor que él. No sé exactamente su edad. ¿Cuántos años tiene usted, hermano? ¿Usted tiene 51 años? Entonces, soy 13 años mayor que usted y sin embargo tengo una vista normal.
Y usted tiene hipermetropía senil, me dijo. Dice que no puede ver bien a pesar que su vista es de 1.2. Ahora sí lo escucho. Usted tiene 51 años de edad. En mi caso, yo veo mejor mientras más años tengo. Con el paso del tiempo, puedo ver mejor. Moisés murió a los 120 años. ¿Y qué dice la Biblia de él? Sus ojos no se debilitaron. Aún veía bien a la edad de 120 años. Sus ojos no se debilitaron con el paso del tiempo. Su vista mejoró. En mi caso, mi vista también está mejorando. Ya es bastante buena, pero está mejorando. Cuando estaba reunido con este grupo de empresarios, leí enfrente de ellos algunas letras que había en un sobre, poniéndolo justo frente a mis ojos. Sí, me lo ponía enfrente de mis ojos. Hasta donde yo sé, no hay nadie que pueda hacer esto. Normalmente una persona no puede leer a 10 centímetros de distancia, ni siquiera a 15 centímetros. Para leer claramente tiene que haber una distancia al menos de 25 a 30 centímetros. Sin embargo, yo puedo leer incluso de muy cerca. Lo que quiero decir es que el paso de los años no significa necesariamente que nuestra vista se va a ir debilitando. Puede incluso mejorar. Todo depende de la fe. Si verdaderamente tiene fe y depende del Todopoderoso Dios con fe y llega al nivel en el cual agrada a Dios, incluso las situaciones negativas se volverán buenas y lo débil se volverá fuerte. Asimismo, Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11 cita: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, es decir, a Elías y a Eliseo. Continuó el pasaje: y Elías subió al cielo en un torbellino. Como Enoc, Elías no vio la muerte y fue llevado vivo al cielo. También, en el caso de Moisés, conforme cita Judas capítulo 1 versículo 9, que describe al arcángel Miguel y al diablo luchando por el cuerpo de Moisés, y Deuteronomio capítulo 34 versículo 6, que menciona que nadie hasta ahora conoce el lugar donde fue enterrado, podemos deducir que la muerte de Moisés fue diferente a la de otras personas. El pueblo sabía que Moisés estaba muriendo. ¿Y qué habrían hecho con el cuerpo de Moisés? Hubieran celebrado un funeral grande y majestuoso. Sabían que Moisés había subido a la montaña para morir y sin embargo no pudieron encontrar su cuerpo. De ahí que su tumba o el lugar donde lo enterraron no fueron hallados. Cuando vamos en peregrinación a Israel, podemos ver el lugar donde fue enterrado Aarón. También está la tumba de David. Sin embargo, nadie pudo encontrar el lugar donde fue enterrado Moisés, ni aún generaciones posteriores. Es porque no pudieron encontrar el cuerpo de Moisés y por eso no pudieron celebrar el funeral. Esto también se menciona en la carta de Judas en el Nuevo Testamento. Refiriéndose al cuerpo de Moisés, señala que el arcángel Miguel y el diablo pelearon por su cuerpo. Entonces, ¿dónde está el cuerpo de Moisés? Él fue llevado al cielo. En el Nuevo Testamento vemos que antes que el Señor tomara la cruz y resucitara, Abraham se encontraba en el sepulcro superior. Esto quiere decir que cuando morían, los que creían en Dios iban al sepulcro superior y estaban al lado de Abraham. No obstante, Moisés no fue al sepulcro superior, sino que fue directamente al cielo. Por eso es que Moisés y Elías se aparecieron a Jesús en el monte de la transfiguración. Podemos entonces deducir que la muerte de Moisés fue diferente a la de otras personas. La Biblia dice que está establecido para los hombres morir una vez, y entonces, ¿es posible para los hombres no ver la muerte? Es posible cuando se vuelve uno con Dios en el quinto nivel de fe. El Salmo 82, versículo 6 dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo.
Y Juan capítulo 10, versículo 35 cita: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Esto es lo que el mismo Señor Jesús dijo. Como está escrito, aquellos que recibieron la ley de Dios y cumplieron completamente los mandamientos serán uno con Dios y con el Señor, para que la justicia del reino espiritual se pueda aplicar yendo más allá de la justicia de este mundo físico. De allí que, a los ojos del hombre carnal, estas personas pueden manifestar obras y hechos tan asombrosos que los pueden hacer ver como dioses y que incluso pueden vencer a la muerte. Permítanme explicarles esto un poco más. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De acuerdo a la ley del reino espiritual, la muerte viene solamente sobre aquellos que tienen pecado. No obstante, los que por fe creen en el Señor serán perdonados de sus pecados, y aunque experimenten la muerte física, sus cuerpos resucitarán en el último día y tendrán cuerpos incorruptibles. Sin embargo, si llega al nivel más profundo del quinto nivel de fe, no teniendo ya ninguna huella o vestigio de la carne y reflejando en gran medida las características de Dios, podrá incluso evitar la muerte del cuerpo. Es decir, personas como Elías y Enoc amaron al máximo grado a Dios y desecharon todo pecado en sus corazones e incluso se despojaron de toda huella o rasgo de la carne restante en su naturaleza. Ellos fueron los que se asemejaron más a Dios, llenando sus corazones con la verdad. Además, aun cuando vivieron en los tiempos del Antiguo Testamento, debido a que tenían una profunda comunión con Dios y tenían puesta su mirada en la manifestación y venida de Jesucristo, incluso sus pecados pasados y su pecado original pudieron ser perdonados. La paga del pecado es muerte. Y como fueron reconocidos sin pecado, pudieron ser llevados directamente al cielo. ¿No es esto cierto acaso? Si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que recuperar la imagen perdida de Dios Padre. Hay pecado original que heredamos de nuestros padres y también los pecados que nosotros mismos cometemos después de haber visto, oído y aprendido las cosas del mundo. Sin embargo, luego que aceptamos a Jesucristo, tenemos que despojarnos de estos pecados uno por uno y también de cualquier forma de maldad. Si nos apartamos de toda forma de malicia, seremos realmente personas buenas y amables sin ninguna maldad. Andaremos en la luz viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y luego, si nos despojamos de nuestra primitiva naturaleza pecaminosa, ¿se imaginan lo feliz que estará Dios con nosotros? Por eso, a estos patriarcas de la fe no se les encontró pecado y no tuvieron que pasar por la muerte de su cuerpo. Naturalmente, esto no significa que todo aquel que está en el nivel más alto del quinto nivel de fe no conocerá la muerte y será arrebatado al cielo. Aun cuando alguien esté totalmente calificado espiritualmente, debido a que ha nacido en esta tierra bajo la providencia del cultivo del ser humano, Dios permite que la mayoría de estas personas mueran siguiendo el orden de este mundo. Además, en algunos casos, Dios admite que personas como los apóstoles Pablo y Pedro lleguen a ser mártires después de haber alcanzado el Espíritu perfecto, para que reciban más honrosas recompensas y para que a través de su sangre se extienda el reino de Dios. En los casos de Enoc y Elías, Dios los arrebató por su especial providencia y dejó este registro escrito en la Biblia para que incluso los creyentes de los últimos tiempos pudieran reconocer y aceptar que este hecho es posible y lo anhelaran. Si nos despojamos de nuestro pecado original y de todo pecado personal que hayamos cometido, y somos completamente limpiados por la sangre del Señor, Dios dirá que no tenemos más pecado y que somos perfectos. ¿Podemos ser perfectos o no? Nuestro Señor y la Biblia nos dicen que podemos y que debemos serlo. Sed perfectos porque yo soy perfecto.
Sed santos porque yo soy santo. Dios nos dice esto. Como Dios nos da este mandamiento, y si nosotros llegamos a ser perfectos, seremos hijos muy gratos para Él. Entonces debemos ser perfectos. De igual manera, estar en el quinto nivel de fe y reflejar el corazón de Dios y mostrar una perfecta obediencia es un nivel espiritual muy alto y profundo. Los animo, en el nombre del Señor, a que anhelen este reino y alcancen más rápidamente este nivel del Espíritu perfecto. Amigos televidentes, una cosa más que deben de recordar es que aun cuando alguien en el quinto nivel de fe haya alcanzado la madurez de Cristo, e incluso si ha llegado al nivel en el cual no tiene que conocer la muerte del cuerpo, nunca será igual a Cristo. Aunque un niño ame y trate mucho de parecerse a su padre, nunca podrá ser igual a él. De la misma manera, aun cuando un hombre se asemeje a Dios el Creador y al Señor, por ser una criatura jamás podrá estar en el mismo nivel de Dios. También, en la relación entre un maestro espiritual y un discípulo, el discípulo nunca podrá superar el nivel del maestro. Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25 señala: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y Lucas capítulo 6, versículo 40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esto nos dice que si estamos completamente equipados y formados, podremos llegar a ser maestros. Usted no entenderá esto en el nivel natural. En este mundo, muchos estudiantes llegan a ser mejores que sus maestros. Aprenden y estudian más y llegan a ser mejores que sus maestros. Sin embargo, en el mundo espiritual, esto no es posible. Aun cuando Eliseo recibió la doble porción del espíritu de Elías, no fue mejor que su maestro. De igual manera, ni aun los grandes profetas o apóstoles llegan a ser jamás mejores que Dios o que nuestro mismo Señor. Ahora bien, ¿por qué no puede ser mejor que su maestro? Aquellos que han llegado al reino espiritual, con el transcurrir del tiempo, se adentrarán más y más profundamente en él. Vivirán experiencias más profundas y con estas vivencias podrán instruir a otros. No obstante, en el mundo físico, con el paso de los años, la gente se envejece, pierde su capacidad de memoria, sus células mueren y también se van quedando sin fuerzas. Así que hay un límite para sus estudios e investigaciones. También los estudiantes añaden más elementos a sus estudios e investigaciones y los mejoran. Pero este no es el caso en el mundo espiritual. Aquellos que están avanzando en el reino espiritual no se detienen para nada. Continúan adentrándose más y más. Instruyen a los discípulos y los discípulos los siguen. No hay fin en el reino espiritual. Dios dice que solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Aquellos que están yendo hacia el reino espiritual permanecerán orando y adentrándose en él sin detenerse, llegando a niveles espirituales más profundos. En este mundo, en las cosas naturales, el discípulo puede llegar a un nivel mayor que su maestro. Sin embargo, esto nunca puede suceder en el espíritu. El reino espiritual es interminable y tan profundo que los hombres carnales nunca llegarán a comprenderlo. Aun cuando Josué hizo que el sol y la luna se detuvieran, él no fue más grande que Moisés. Es como el mar. Si se adentra en las profundidades del mar, podrá observar un mundo asombroso y bello. No obstante, si solamente lo observa desde fuera, es decir, desde la playa, únicamente podrá ver el agua azul con el ondular de las olas. A menos que usted mismo entre en el nivel del espíritu y lo entienda, no podrá explicarlo ni enseñar acerca de él. Aun cuando solamente enseñe lo que ha escuchado o aprendido como teoría, estará después de todo hablando sobre cosas que realmente no entiende y será igual a un ciego guiando a otro ciego. Por eso, Primera de Corintios capítulo 4 versículo 15 menciona: porque aunque tengáis 10.000 ayos
es decir, tutores. En Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esto claramente distingue entre un maestro quien enseña con el conocimiento y un padre quien le guía al Espíritu y le da vida. A fin de entender el mundo espiritual, debe poder comunicarse claramente con Dios y además Dios es el que le permite entenderlo. Para ello, deberá de consagrar tiempo a la oración y al ayuno. Por cierto, solo la oración y el ayuno no le aseguran la comunión con Dios. Primero tiene que vivir la palabra de Dios. Cuando se consagra a la oración y al ayuno, y en la medida en que permanece y vive en la palabra de Dios, podrá entender el mundo espiritual. Solo aquellos que entran de esta manera a esta dimensión espiritual y se comunican con Dios y comprenden su corazón, podrán claramente guiar a otros al mundo espiritual y hacer que comprendan este reino. Seguir como discípulo el camino que ya ha recorrido su maestro es incomparablemente más fácil que entrar por sí mismo a este mundo espiritual. Es tan fácil como conducir en una carretera totalmente pavimentada. Sin embargo, si usted mismo está pavimentando la carretera, ¿se imaginan lo lento que avanzará? Tan solo está conduciendo por la carretera que va al reino espiritual. Por eso, qué fácil le resulta, especialmente porque durante el recorrido ve y experimenta por sí mismo el mundo espiritual. No obstante, esto también significa que, como está siguiendo a su maestro, usted no podrá superar el nivel de quien ya ha recorrido él mismo este camino del mundo espiritual. Por ejemplo, Moisés fue instruido por Dios mismo, así que Josué, quien aprendió de Moisés, nunca podría haber ido a niveles más profundos que Moisés. También, Eliseo recibió la doble porción del espíritu de su maestro Elías, pero no fue mejor que su maestro. Aun cuando Eliseo recibió la doble porción del espíritu de Elías, ¿de dónde vino ese espíritu? Vino de su maestro, Elías. Elías fue arrebatado sin llegar a conocer la muerte. Sin embargo, Eliseo murió por una enfermedad. Pero, ¿por qué Eliseo murió de una enfermedad? Ya les expliqué esto anteriormente. Desde la primera vez en que conocí a Dios en forma personal hasta el momento en que llegué a comprender su corazón y su voluntad a través de una comunión íntima con Él, invertí innumerables días orando toda la noche y también pasé mucho tiempo en oración y en ayuno. En la medida en que yo mismo he experimentado estas obras espirituales durante esos años, puedo dar fe de la existencia del mundo espiritual y de los niveles de fe y guiarle a niveles espirituales más profundos. Prédicas como el mensaje de la cruz y espíritu, alma y cuerpo, y estos sermones sobre la medida de fe, todos me han sido dados por Dios durante esa comunión íntima con Él, en esos momentos de oración y ayuno. ¿Cómo fueron escritos libros como Cielo e Infierno? ¿Fueron acaso producto de la imaginación humana? ¿Acaso podemos imaginarnos algo como esto? Estos libros fueron revelados por Dios a través de incalculables horas de oración. Siempre les muestro numerosas señales y maravillas. ¿Y cuántas cosas más creen ustedes que estoy experimentando, además de las que ven? Sin embargo, no les puedo decir las cosas que no pueden ver. Les sería demasiado difícil creerlas. Por eso solamente les digo lo que ustedes mismos pueden ver y experimentar. De manera que, como también las han visto y experimentado, pueden decir amén. Siempre ven y experimentan incluso nubes saliendo y desapareciendo en el cielo, estrellas fugaces y arco iris. Por eso pueden decir amén. Esas nubes apareciendo y desapareciendo tantas veces. Si el cielo está lleno de nubes, ¿pueden ver las estrellas o no? ¿Pueden ver las estrellas o no? Aunque tuviera una vista de águila, no podría verlas. Sin embargo, nuestros hermanos las ven muy frecuentemente. Cuando estaba orando en la localidad de Sandú, muchos hermanos estaban conmigo, incluyendo al pastor Sang Tae Kim. Durante la noche orábamos y salíamos afuera para refrescarnos un poco. Mirábamos el cielo. El cielo estaba lleno de nubes, pero yo podía ver las estrellas. Yo dije, hay muchas estrellas en el cielo.
Y muchos otros pastores, incluyendo al pastor Kim, estaban mirando al cielo, pero no podían ver nada. Así que pensé que tenía que ayudarles a verlas. Después de hablar con ellos por un par de minutos, les pedí que miraran al cielo. Entonces, de un momento a otro, todas las nubes se fueron y el cielo se llenó de estrellas. Los que nos visitan por primera vez, espero que no se sientan incómodos ni ofendidos, porque esto es lo que nuestros hermanos siempre han visto. Otra vez fui a otra ciudad y estaba conmigo el pastor Johnny Kim. Él experimentó lo mismo. Después de orar salimos afuera y vimos el cielo que estaba lleno de nubes. Sin embargo, yo podía ver las estrellas. Así que le dije que había muchas estrellas. Sin embargo, las demás personas no podían verlas. Hablé con ellos por un par de minutos y les dije que miraran al cielo. Entonces pudieron ver las estrellas. También esto sucedió cuando tuvimos un retiro de verano. Luego de charlar con un grupo de misioneros, me estaba dirigiendo hacia otro lugar para conversar con otro grupo de hermanos. Me dirigía hacia Wondu. Llegué allí cerca de la 1 de la mañana. Los siervos y hermanos me estaban esperando. Entonces, tan pronto como llegué, me pidieron que les dejara ver algunas estrellas en el cielo. Había cantidad de gente. Entonces, observé que el cielo estaba lleno de nubes. Así que esta vez ni siquiera les hablé por un par de minutos, sino que les dije que vieran inmediatamente hacia el cielo. Entonces, en un momento, todas las nubes se habían ido y las estrellas empezaron a brillar. Todos ellos recibieron gracia. Una vez fuimos de peregrinación a Suiza. Y antes de subir a una montaña de 4.000 metros de altura, pasamos la noche en la villa cercana. Entonces, una diaconisa me pidió que le mostrara algunas estrellas. Así que le dije, sí, mírelas. Ella miró hacia arriba, pero no había estrellas. Estaba nublado, iba a llover. Aún así, insistí, diaconisa, mire hacia el cielo. Entonces, en un par de minutos, todas las nubes desaparecieron y pudimos ver las estrellas. Todo nuestro grupo lo vio. Hemos visto esto muchas veces. En un retiro de verano de un grupo de estudiantes universitarios, una noche estaba tan oscuro que nadie podía ver nada, ni siquiera a quien estaba a su lado. Sin embargo, estos estudiantes querían ver estrellas y me pidieron que les dejara ver algunas de ellas. En ese momento, no solo les dije que vieran, sino que oré. Después de orar por cerca de un minuto, pudieron ver estrellas brillando aquí y allá. Esto fue cuando nuestro grupo de la universidad tuvo su retiro de verano. Ustedes siempre han experimentado estas cosas. Luego de ver las estrellas en Suiza, nos regresamos a nuestras habitaciones y enseguida empezó a llover. Cuando les dije que vieran estrellas en el cielo, ustedes las vieron. Y esto no ha sido solo una o dos veces, sino muchas veces. Por eso pueden decir amén a todo, ya que lo han vivido ustedes mismos. Sin embargo, si aquellos que no han experimentado estas cosas escuchan esto, tal vez puedan preguntarse, ¿es el reverendo Gerald Lee una persona normal? Sin embargo, si usted es una de estas personas, por favor, trate de comprender. Abra su mente. Además, al manifestar las obras del gran poder de Dios, puedo también mostrarles el camino para recibir y manifestar ese poder de Dios. La razón por la que les digo esto es para que su fe crezca y para que puedan hacer descender el poder de Dios de lo alto, salvar muchas almas y guiarlas al reino de los cielos. Qué bueno es glorificar a Dios de esta manera. Si está en el cuarto nivel de fe, podrá guiar y enseñar a aquellas personas que están en el tercer nivel de fe o en un nivel menor.
No obstante, no podrá guiarlos a niveles superiores al cuarto nivel de fe. Por eso, no debe considerar el rebaño de ovejas que se le ha confiado como sus propias ovejas, sino que debe procurar conectarlas con el pastor. Esto es para hacer que esas ovejas lleguen a niveles del espíritu más profundos que su propio nivel espiritual por la guía y dirección de otro maestro. Termino el mensaje. Amigos televidentes y hermanos en Cristo, hoy, al haberles explicado el profundo significado del quinto nivel de fe, tal vez lo puedan haber encontrado un poco difícil. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como han visto y experimentado muchas cosas espirituales, podrán discernirlas ustedes mismos y aceptar toda la palabra con un amén. Cada uno de ustedes ha tenido sus propias experiencias. Como he dicho, lo espiritual puede ser entendido solo por el obrar del Espíritu Santo. Es difícil expresar cosas espirituales con palabras de este mundo natural, e incluso si las expresamos muy bien, no las podrá entender completamente en la carne. Sin embargo, Dios quiere que cada uno de ustedes sea salvo y también que lleguen al nivel más profundo del Espíritu y que comprendan incluso las cosas más profundas del corazón del Padre. Aún en este mundo, si tiene un amigo que lo comprende muy bien, le será muy grato y placentero hablar con él, e incluso podrá sentir que ese amigo le es más cercano que su propia familia. Al entrar rápidamente al nivel del Espíritu y al del Espíritu perfecto y comprender lo profundo de Dios, podrá compartir un amor íntimo con Él como su mejor amigo. Esto es cumplir con el propósito que Dios tuvo al crear al ser humano. Es mi deseo que anhele las cosas buenas y espirituales de Dios con un corazón sincero. Oro en el nombre del Señor para que día a día mantenga una comunión más íntima y profunda con Dios y llegue a comprender su corazón y su voluntad y así pueda compartir un perfecto amor con Él. I have a broken foot and you have broken your foot and paralyzed and worn. Paralyzed. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Estoy sana. Gracias al Señor. El Señor. El Señor. Jesucristo. Jesus Christ. Would you like to dance? Would you like to dance? ¿Quiere danzar? Of Jesus Christ. Tenía 6 años, con mucho dolor aquí, no podía. Very strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my body. 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있었다고 합니다. What? Just stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. Just walk. Salta. Turn around. Jump. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage and I was in a coma for 4 Me days. siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Porque así vas a ver. Soy libre. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor,
Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal endémica sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo, y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor, que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras para que con sus labios
puedan testificar. Lo he conocido a Dios. Él me ha respondido, Él me ha protegido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La diestra de Hashem poderosa es, la diestra de